Bueno, ya le he enviado una invitación a Miriam. A ver si se puede conectar conmigo. Ahora, Uy, ¿no? qué bien. Ha sido súper rápido. ¿Qué tal, Miriam? Sí. Pues muy bien, la verdad es que fenomenal. Encantada de estar con vosotros. Me hace Igualmente. muchísima ilusión, la verdad. Y bueno, a ver qué podemos aportar. Qué bien, qué bien. Qué buena manera de querer iniciar esta conversación. A ver qué podemos aportar, efectivamente. Siempre intentamos añadir algún valor, ¿verdad? A compartir y sobre todo a ser respetuoso. Yo decía antes de entrar, Miriam, a ser muy respetuosos con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo Sí. nuestro, con el tiempo de todas las personas. Así que para mí es un auténtico placer compartir tiempo contigo en esta entrevista, de verdad. Te agradezco enormemente a que aceptaras mi invitación. Tengo muchas ganas de vernos también presencialmente. Y bueno, es un lujo compartir contigo este ratito de conversación que estoy convencida de que va a aportar cosas interesantes y que va a ser de un gran valor añadido. Así que bienvenida a este espacio y agradecidísima de que hayas querido compartir este rato conmigo. Nada, muchísimas gracias a ti que me has invitado y bueno, yo siempre que puedo, bueno, pues intento estar en los sitios donde, bueno, pues hay un interés, ¿no? Y realmente, pues habéis mostrado bastante interés en el tema de liderazgo de servicio y es una cosa muy importante para mí, como sabes, porque forma parte de mi propósito de vida. Así que yo todo lo que pueda aclarar y aportar, estaré encantada. Qué bueno. Pues efectivamente eso es lo que más me ha generado ese interés por conocerte. Además, creo que ha existido, a veces la tecnología provoca ese interés en personas que comparten inquietudes, valores con nosotros y al final acabas siguiendo un poco esa trayectoria hasta que al final, bueno, pues se produce esta posibilidad de mantener una conversación. Antes de entrar en el detalle de lo que vamos a hablar, que sobre todo, como tú bien dices, el propósito de lo que significa el liderazgo de servicio, me gustaría que hicieras una brevísima presentación. O sea, he estado mirando, Miriam, y haces muchísimas cosas. O sea, es difícil concretar tu currículum, pero bueno, me gustaría que tú lo concretases de algún modo como para ti te sea más agradable de hacer esa presentación. En realidad, bueno, tengo un currículum largo, pero realmente todo va enfocado al mismo sitio, al liderazgo de servicio. Así que no es tan complicado. Vamos a ver. Bueno, yo soy abogado, fundé mi despacho cuando tenía 23 años, Orderani y González Abogados. Ahora mismo estoy colaborando como vicepresidenta de Alianzas Estratégicas de UTL Health Technology, que es un trabajo que surgió con la pandemia, ¿no? Que dices, bueno, pues me incorporé ahí, una cosa totalmente nueva, ¿no? Para mí, tecnología, y bueno, y la verdad es que estupenda, ¿no? Y luego, bueno, pues soy directora y coautora de 3 libros. El primero, Abogacía y Mujer lidera tu carrera hacia el éxito, el liderazgo enfermero, pinceladas de experiencia, y ahora Educa en positivo y lidera el cambio. Y todos los hago en equipazo, ¿no? Que eso es lo que me gusta a mí, aportar y unirme con personas que realmente pues, puedan aportar otras cosas. Y bueno, estoy también en la radio, Uh que -huh. tengo una sección de liderazgo en Radio Libertad FM todos los miércoles. Y bueno, yo escribo en Estrella Digital y bueno, hago mentorizaciones en liderazgo y bueno, así resumidamente eso es todo lo que hago. Resumidamente, que como tú bien dices, todo va enfocado hacia el mismo lugar, que es al final lo que supone y lo que significa para ti liderar y el liderazgo, y que ahora vamos a hablar desde ese punto de vista que yo comparto absolutamente contigo. Pero qué importante y qué interesante toda la labor que desarrollas, Miriam, y que me gusta eso que comentas de compartir con equipazos a la hora de colaborar, participar y hacer todavía esa inteligencia sumada para hacerla mayor y para que hagamos cosas todavía más interesantes. Así que enhorabuena por todo lo que realizas, por la labor y por lo inspiradora de tu profesión y de tu carrera, que la verdad es que yo desde que te sigo, para mí, compartes cosas de muchísimo valor y te lo agradezco enormemente. No, pero muchas gracias a vosotros
por estar ahí, ¿no? Al final yo quiero aportar, esa es la realidad y bueno, si le puedo ayudar a cualquier persona que esté ahí, pues bueno, pues todo será poco, ¿no? Y de hecho, pues mañana precisamente organizo, bueno, estoy como coordinadora de un encuentro de liderazgo con el CEU, bueno, dejamos durante la pandemia, ¿no? Lo hacía antes con IBI Women, de la que era ayer secretaria general, y ahora pues lo he retomado yo, ¿no? Y vamos a hablar de gestión del cambio. Así Wow, que, bueno, con un equipazo de ponentes además maravillosos. qué Yo bueno. creo que todo lo que podemos aportar, hay mucha gente que quiere colaborar y quiere, cuando pones algo interesante, cuando das algo interesante o que aporte a la sociedad, la gente quiere estar. ¿No? Mm, Y yo creo que eso es lo importante. mm. Mañana, Miriam, se va a poder, o sea, nos podemos conectar, se va a retransmitir de algún modo, hay que ser tiene que ser presencial, ¿cómo se va a Sí, realizar? no, ¿Presencial? es Vale, presencial, pero yo creo que lo grabarán y que luego se podrá ver de otra manera, ¿no? vale, Pero vale. vamos, en principio está previsto presencial. Muy bien, muy bien. Bueno, pues esperemos que podamos por lo menos disfrutarlo tecnológicamente y escucharte, aunque yo ya te he dicho que tengo muchas ganas de asistir a alguno de tus eventos presenciales y conocernos ya personalmente también. Miriam, hablabas y has empezado esta conversación comentando liderazgo de servicio y que para ti ese es tu propósito profesional y de vida, ¿no? Me gustaría que profundizases más cómo entiendes tú el liderazgo. Pues realmente el liderazgo de servicio parte del ser, no del tener, ¿no? De lo que somos. Por lo tanto, parte de nuestros valores, los valores que tampoco hay que irse a buscar muy lejos, ¿no? Son valores como el amor, la generosidad, la integridad, la humildad, Mm. la libertad, la justicia, ¿no? Cuando tú tienes una serie de valores y te comprometes con ellos y en tu actuación eres coherente, pues la gente lo ve, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues consigues la confianza de los demás y también ese respeto necesario para que la gente te siga, que realmente es esa capacidad de influir en los demás, que es realmente el liderazgo. Pero luego tenemos que tener un para qué, ¿no? Un propósito de vida, ¿no? Que nos mueva, ¿no? Y hacia dónde dirigir nuestras acciones y que la gente pues realmente te siga para algo, ¿no? Para conseguir ese objetivo y que te sienta atraído por este objetivo. Y bueno, luego están las famosas soft skills, ¿no? Que son realmente las que nos ayudan a proyectar pues eso que somos, ¿no? Nuestro liderazgo. Eh, Esos valores que nosotros, bueno, pues nos guiamos por ellos tanto para tomar decisiones como para, bueno, yo siempre digo que nos sirven para tener el camino adecuado en nuestra vida, ¿no? Así que realmente, pues eso es el liderazgo de servicio, el dar sin esperar para aportar a la sociedad y eso lo hacemos desde muy diversos ámbitos, como lo hemos podido comprobar con los libros en la abogacía. Por ejemplo, siempre tenemos un trabajo que va dedicado a servir a la sociedad, la enfermería, que es el siguiente, pues exactamente lo mismo, la educación igual. Si nos podemos a mirar, cualquier profesión puede estar orientada precisamente a aportar a la sociedad y eso es realmente lo importante. Y además lo podemos hacer desde cualquier sitio, desde donde estemos, Mm. desde cualquier puesto, desde cualquier lugar, tú puedes comprometerte con este liderazgo. Mm. Wow. Eso es importante. No quiero dejar, está Fernando Botella acompañándonos en esta conversación también. De aquí le mando un abrazo que muy prontito vamos a tenerlo por aquí. Pasado mañana vamos a disfrutar también de Fernando Botella y bueno, de su presentación. Hace una presentación maravillosa, teatralizada y con música en directo, así que va a ser un lujo también. Y dice Fernando que qué bien definido ese liderazgo de servicio, ¿no? Y qué bien contado. Has dicho grandísimas palabras, valores, has nombrado grandes valores, has hablado de coherencia, has hablado de confianza y has hablado también de ganarnos ese respeto, de conseguir ganar ese respeto para que realmente podamos influir, ¿no? Una influencia en este caso positiva.
Y has dicho algo, Miriam, que me parece que es muy importante, y es que no importa desde dónde estés ejercer tu liderazgo, no tiene nada que ver con un cargo, tiene que ver más No, con tu actitud, con tu forma de ser, con tu forma de ver la vida, de vivir esos valores y sobre todo entrar en esa coherencia, ¿no? Que es tan fundamental. Esto casa completamente con lo que Imelda comenta sobre la autenticidad. Para mí eso tiene un sí. peso enorme en lo que significa quizás el que otras personas le podamos ser personas con eso, capacidad de reflejar valores desde esa autenticidad también, ¿verdad? Bueno, realmente la autenticidad pues es ser coherente con esos valores que son básicos en la vida, ¿no? Yo, sinceramente, no conozco a nadie que no quiera que le quieran, que no le guste que le quieran. No conozco a nadie que no le guste que sean generosos con él. No conozco a nadie que prefiera personas humildes a personas con un ego grande, ¿no? Bueno, que busque la justicia y que quiera la libertad. Por lo tanto, bueno, pues son valores que atraen a las personas, Mm, evidentemente. Pero mm, si yo digo que tengo esos valores, los tengo que vivir. Y ahí es donde está la dificultad, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, pero si yo digo que tengo estos valores y luego me equivoco, ¿no? ¿Qué pasa, no? Pues no pasa nada, pides perdón, que también está ahí el perdón, que es básico en la vida, ¿no? Y si te has equivocado, todos nos equivocamos, esa capacidad de decir perdón es todavía más importante, ¿no? Que lo demás, al igual que dar las gracias. ujú. Es verdad que todos buscamos, como tú dices, el ser reconocidos, el que nos quieran, pero sí es verdad que en nuestra sociedad quizás todavía necesitamos enviar muchos mensajes en torno a esto que tú nos comentas, Miriam. Quizás todavía necesitamos practicarlo más. O sea, considero, no sé si estás de acuerdo conmigo, que nos educan de una forma quizás muy individualista y eso acaba pesando a la hora de ser capaces de desarrollar una actitud más colaborativa, de contar más con los demás, de ver en la colaboración y en la ayuda y en ese servicio cosas positivas. Entonces, eh, como sé que estás sumamente implicada con el tema de la educación y precisamente tu último libro hablas de educar en positivo, ¿qué crees tú desde tu punto de vista que debemos de, bueno, que deberíamos ya de estar trabajando concienzudamente para que haya este cambio de mentalidad hacia más ver que donde está realmente el progreso está en el grupo y no tanto en lo individual? Bueno, yo creo que también está en lo individual, porque lo primero es que nosotros mismos nos tenemos que querer a nosotros mismos, ¿no? Y esa es una parte esencial y saber cómo, porque Mm, muchas veces no sabemos cómo. Y yo creo que ahí está la clave de por qué pues estamos fallando, ¿no? Yo creo que el cómo queremos a los, o sea, cómo nos queremos a nosotros mismos refleja claramente cómo queremos a los demás, ¿no? Y esto en la educación es esencial. ujú, Muchas veces decimos a los niños, hay que querer a los amigos, hay que querer a los compañeros, hay que tal, pero les hemos explicado cómo. Yo creo que esa es una clave muy importante, ¿no? Y que hemos intentado explicar en el libro, ¿no? ujú, ¿Y por qué hablo de amor? Porque yo creo que al final todo se resume ahí. Y además, bueno, pues cuando nosotros queremos a los demás, pues al final estamos ejemplificando, ¿no? Y eso al final pues hace que otros quieran y quieran a los demás, ¿no? O sea, que esto se multiplica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que no es tanto que falte mucho, porque sí que es verdad que ahora mismo pues, podemos pensar que falta mucho, pero yo creo que lo que falta es que nos comprometamos cada uno de nosotros y empecemos. Entonces, cuando tú empiezas, pues al final ves, ¿no? Yo siempre digo, mira, yo estoy aquí con el liderazgo de servicio y estoy sola. Aquí no hay nadie detrás, no está la multinacional, no hay nadie, estoy yo. O sea, aquí dices, da como un poquito de pánico, ¿no? Pero bueno, al final ahora hay mucha gente detrás. mm. O sea, bueno, pues lo estamos viendo con los libros, lo estamos viendo, bueno, pues con Liderar lo Nuevo, que iniciamos con la pandemia. Bueno, pues
gente que realmente pues quiere quiere estar y sabe que se puede, ¿no? Y yo simplemente animo, ¿no? A intentar ser mejor todos los días y si somos un poquito mejores todos los días, pues lideraremos. Y ser conscientes de esos valores, porque yo creo que hay problema con saber qué valores son los nuestros, Ujú. porque la gente no identifica tanto en los valores, pues yo creo que se ha pensado bueno, que eso era de antes, bueno, ¿para qué vas a hablar de valores? Ya no se sabe, ¿no? Ya no se sabe. ¿Para qué vas a dar, no? ¿Por qué vas a dar sin esperar nada a cambio? ¿Por qué te van a tomar el pelo, no? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, que la gente lo lleva y no se da cuenta de lo que se está perdiendo, que realmente se está perdiendo la posibilidad de ser feliz, porque cuando das, realmente eres feliz. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Sin duda has dado también una clave, Miriam, que es primero nos tenemos que querer a nosotros mismos, conocernos, respetarnos, valorarnos para poder dar de eso hacia los demás. Ahí entraríamos también a hablar de liderarnos, que es una pata fundamental para ejercer o para desarrollar el resto de lo que significa el liderazgo, ¿verdad? Pues realmente desde esos valores, desde lo que somos, ¿no? Nosotros, pues bueno, tenemos que buscar nuestro propósito, pero para buscar nuestro propósito tenemos que establecer una serie de metas que vayamos alcanzando, ¿no? Y realmente, pues eso sería, pues, el autoliderarse también. Hay un elemento esencial, ¿no? Que nos han educado para llevar una carrera en línea recta, ¿no? Mm. Al final en depender todo de otros, ¿no? Yo dependo, o sea, si yo me pongo mi objetivo en conseguir un determinado trabajo, no depende de mí, depende del que tiene que decidir si te va a dar el trabajo o no. Si al final mucho de nuestra vida lo hemos dejado en manos de otros, ¿no? Y se trata de traer a tu ser, a lo que yo soy, a mi proceso de toma de decisiones, y a establecer las estrategias para conseguir ese reto que es nuestro propósito, ¿no? Se trata de partir desde ahí y eso sí que yo le llamo autoliderazgo, ¿no? Saber que tienes que ser tú el que decidas, el que tomes las decisiones, el que establezcas el camino y porque al final si no te dan algo no pasa nada, puedes buscar otros caminos, pero tienes que estar donde los puedes tomar, no en la decisión de otros, sino en ir estableciendo tú pues esos caminos y esos contactos para poder alcanzar el reto. Ujú. Escuchándote, Miriam, estaba pensando que precisamente no es lo que en nuestra sociedad se procura más, ¿no? Que es hacer a la gente responsable de su propia vida o capaz de emprender cosas, más bien es todo lo contrario, ¿no? Lo que tú comentas, se mira más o se busca más el que, bueno, pues a ver si puedes terminar lo que tú dices, ¿no? Una carrera mucho más lineal. Terminas en la universidad, si haces estudios superiores, luego echas currículum, buscas un empleo y claro, tener todavía esa tendencia en una sociedad como la que tenemos hoy en día realmente es no estar preparado para la sociedad actual. Por tanto, a eso me refería yo con hacer también esos cambios importantes que tenemos que hacer de mentalidad. Y luego otra cosa fundamental es tener referentes, ¿no? El trabajo, por Sí. ejemplo, la labor que tú haces supone y significa que otras personas se pueden ver reflejadas y haces de referente. Eso también te ayuda o anima a otras personas a sentirse capaces de liderarse, decir, bueno, pues está claro que hay un camino, hay una posibilidad, hay una opción que no solamente es depender de que los demás me elijan o no para hacer las cosas, sino que yo también puedo tomar las decisiones. Quizás todavía eso en nuestro país falta, o sea, hace falta que se desarrolle más, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que, bueno, yo desarrollo actividad de mentora en distintos ámbitos, ¿no? Y sí que es verdad que la gente todavía no sabe lo que es una mentorización ni lo que al final significa de crecimiento en muy poco tiempo, ¿no? Con la ayuda de una persona que realmente pues haya llevado esto. Yo mentorizo el liderazgo y bueno, la verdad es que
que al final es muy gratificante ver cómo las personas pues se dan cuenta, sobre todo de la base, ¿no? Sobre todo de esos valores, ¿no? Que te digo que es que parece raro, ¿no? Pero la gente no está ahí todavía, no está ahí y cuando les aterriza hasta ahí, pues entonces sonríen, ¿no? Porque se dan cuenta que realmente pueden ellos llegar a donde sea, ¿no? Y tomar decisiones acertadas, porque otra de las cosas que está pasando es que la gente tiene miedo a tomar decisiones porque no tiene esos límites claros, ¿no? Y que al final son esos valores, ¿no? Esenciales que sabes que no puedes traspasar porque si no al final te estás traicionando a ti mismo, ¿no? Por lo tanto, yo hago esa parte, la parte de buscar ese propósito, pero hay una parte esencial, ¿no? El dar ese empujón para arriba, ¿no? Cuando tú ves que una persona puede llegar a algún sitio, puede ascender, puede hacer cosas, ¿no? Pues pegar ese empujón con un contacto, con un ubicarte y tirarle a la piscina y decirle, oye, que aquí tú puedes, ¿no? Y al final lo haces. Eso es lo más gratificante de la mentorización. Ujú, sin duda. Y Miriam, vosotros, por ejemplo, cuando habláis de la palabra dar, que sé que la pones en práctica diariamente, ¿qué ves? O sea, ¿cómo influye eso en las personas que van llegando a tu vida? Cuando tú empiezas a dar, ¿qué ha ocurrido? O hablar un poco de tu experiencia en estos años que llevas dedicada a ese liderazgo de servicio. ¿Qué repercusiones? Porque tú decías, ¿no? Esto influye directamente en nuestra felicidad, pero no somos conscientes siempre de ello. ¿Eh? Y sin embargo, esa palabra Yo, dar, ¿cómo ha ido influyendo en tu vida? pues para mí ha sido esencial. Yo creo que ir, bueno, es una actitud en la vida, ¿no? Yo, bueno, pues cuando veo que tengo posibilidades de tirar para adelante con una persona o de darle un contacto o lo que sea, pues lo hago, ¿no? Porque yo lo posiciono al final, no es tanto lo que te va a dar la otra persona a cambio, ¿no? Porque a lo mejor nunca te da nada, pero no tiene nada que ver, porque tú en el momento que das ya tienes ese granito de arena en aquello que consiga esa persona. O sea, ya Ujú. es tu activo, ¿no? O sea, tú tienes una cesta todos los meses, ¿no? O todos los días, ¿no? De cosas que has ido haciendo y al final, pues, te puedes encontrar que has colaborado a hacer cosas muy grandes que tú ni siquiera te habías percatado, ¿no? Simplemente por haber tenido esa actitud de dar, ¿no? Yo, sinceramente, el haber dado me ha traído la confianza de los demás y esa capacidad de liderar y esa capacidad de influir. Eso yo creo que está fundamentado precisamente ahí, en la generosidad, ¿no? Y también, bueno, pues el sentirte orgulloso, ¿no? De haber ayudado a que otras personas puedan alcanzar sus retos, ¿no? Que eso no tiene precio, ¿no? Pues al final, pues todo eso pues va creciendo, ¿no? Porque haciéndolo todos los días, pues vas teniendo muchas cosas en tu activo, ¿no? Y yo creo que además la gente lo sabe, ¿no? Eh, que al final tú lo estás haciendo pues simplemente porque eres así, porque tienes esa actitud, ¿no? Y yo creo que no hay que renunciar a ella porque ahí realmente es donde tú estás contento y estás feliz, ¿no? Ujú. Y volvemos a eso que decíamos de estoy en coherencia con lo que soy, con lo que siento, con mis valores, con lo que pienso y con lo que puedo ofrecer. Hablaban de dar sin esperar nada a cambio y me estaba acordando también de una persona que sé que estimas mucho, que es Cipri Quintas, ¿no? Que habla de ese networking con corazón y que lo expresa muy bien también, ¿verdad? Cipri, bueno, lo expresa, Lo hace, hace y lo efectivamente, practica. lo practica, efectivamente, lo expresa en el libro, pero sobre todo lo practica también en el día a día, ¿no? Y es Sí. muy gratificante, bueno, conectar con personas que tienen esa actitud y que muestran y demuestran una y otra vez cómo están ahí desarrollando, ¿no? Esa capacidad de dar y de liderar desde ese corazón, ¿no? Pues sí, Cipri, la verdad es que, bueno, te voy a contar cómo le conocí yo a Cipri. Estaba Vale. organizando
estaba organizando un congreso, vamos, un encuentro de liderazgo, el primero además, cuando yo era secretaria de IBI Women, y estaba leyendo la revista Emprendedores y estaba justo una entrevista de Cipri, ¿no? Y cuando leí la entrevista de Cipri, que estaba hablando precisamente del libro de Networking con Corazón, me acuerdo que dije, anda, pues este es como yo. Tiene que venir al encuentro de Está liderazgo. claro. Está Bueno, pues claro. ahí me puse con el LinkedIn y al final conseguí que Cipri estuviera en este primer encuentro de liderazgo y a partir de ahí pues somos grandísimos amigos, ¿no? Él me ha ayudado mucho, tengo que decir, de hecho ahora pues los encuentros que hacemos presenciales en Liderar lo Nuevo lo hacemos en el CIL, que para mí es un sitio esencial, ¿no? Porque poder tener la oportunidad de en ese espacio que es networking con corazón, el dar, ¿no? Poder hacer Liderar lo Nuevo, pues es un gran regalo, ¿no? Y bueno, yo intento apoyar todo lo que puedo en pues todos los eventos estos que hace los domingos, ¿no? A favor de entidades sin ánimo de lucro. Pero bueno, yo creo que Cipri realmente es lo que es, ¿no? O sea, no te vas a llevar un engaño porque no es así. O sea, Cipri da y no pregunta. Es un grandísimo ejemplo de una persona que hace ese networking, que practica, como tú bien decías, networking con corazón, ¿no? Ayer tenía la oportunidad de escuchar a Imelda Rodríguez, que compartía en Canal CEO con Luis Bassat, también una conversación interesantísima. Y Luis Bassat decía, es importante evaluar, hablaban de liderazgo auténtico, por supuesto, y decían, es muy importante evaluar lo que somos, lo que comunicamos y lo que hacemos. Qué importante esas tres palabras para lo No, que significa realmente el liderazgo. sí, en realidad la comunicación, para que puedas comunicar bien, tienes que ser coherente, porque si no estás siendo coherente entre lo que haces y lo que estás diciendo, eh, quedas como mentiroso, porque el lenguaje no verbal es muy... Delata. Claro, porque además tiene un porcentaje altísimo en la comunicación. Así que, bueno, hay algunos que piensan que no, pero ahí está, ¿no? O sea que si hay que ser coherente siempre para comunicar correctamente. Uh-huh, uh-huh. Decía también Imelda una frase que me la apunté porque comentaba que la responsabilidad de tomarnos en serio a la sociedad es sin duda un rasgo del liderazgo auténtico. O sea, hablaba evidentemente de perfiles desde la política, en este caso, ¿no? Y cómo necesitamos que se tome en serio a la sociedad para realmente ejercer un auténtico liderazgo, ¿no? Y que en ese sentido Bueno, tenemos mucho recorrido también, todavía mucho camino por delante. tenemos mucho recorrido. Yo, de hecho, bueno, he hecho algún artículo también del liderazgo de servicio en la política. ¿Por qué? Porque yo entiendo que un político siempre tiene que tener esa vocación de servicio público, ¿no? Y si no tiene vocación de servicio público, pues no vale como político, ¿no? Que tiene que Ahí anteponer está. los intereses de su país, los intereses de los ciudadanos a sus propios intereses. Y eso lo pueden hacer personas que realmente tengan un propósito importante, ¿no? Y tengan un amor a su país también importante, porque si no, pues no renuncian a... O sea, es que es una renuncia personal, ¿no? Lo que significa aquello, ¿no? Es un poco parecido a lo que significa, o sea, los militares, ¿no? Los militares tienen también esta vocación de servicio al país, ¿no? Y de hecho, los militares tienen una serie de valores recogidos en la ordenanza, ¿no? Y que tienen que cumplir. Yo lo que todavía no puedo entender es que los que les mandan no tengan que cumplir con esos mismos valores. Sí, exactamente. Exactamente, exactamente. Me parece que has dado en la clave, ¿no? O sea, la persona que está al frente, ya bien sea a nivel político en este caso, ¿no? Tiene que entender que está para servir. O sea, está puesto ahí por los ciudadanos y que su función es cumplir con ese liderazgo de servicio, precisamente, ¿no? Desafortunadamente no es lo que más vemos
Esperemos que este liderar el cambio que vosotros promovéis también y que Imelda provoca con este liderazgo auténtico sirvan de base para hacer cambios importantes que a nivel sociedad necesitamos. Pero me gustaría volver al tema de la educación, porque al final siempre vamos a ir a la base de todo, ¿no? Hablabas antes, Miriam, de la importancia de las soft skills. Quizás, ¿cómo ves tú desde tu punto de vista y ahora que habéis escrito este nuevo libro sobre la importancia de la educación en positivo, educar en positivo, cómo ves tú que se está llevando a la práctica? Porque estamos en un momento quizás de gran cambio de paradigma. O sea, estamos en un momento histórico sin lugar a dudas que va a provocar una transformación, pero la toma de conciencia es esencial para que estemos en ese cambio, o si no, nos va a pasar muy por encima a algunas personas, ¿no? En ese sentido, ¿cómo dirías tú que se está desarrollando desde la educación el trabajo de las soft skills, que al final van a ser un poco las que nos siga haciendo empleables, vamos a decirlo así, o capaces de crear nuestros propios, desarrollar nuestro propio liderazgo, aportando valor a la sociedad? ¿Qué importancia o qué valor le das tú y cómo lo ves hoy en día reflejado en nuestro país en la educación? Bueno, yo creo que no, o sea, que en la educación actualmente pues seguimos en la misma línea, ¿no? Que estábamos, ¿no? Y que llevamos muchísimos años viendo que no es suficiente educar desde ahí, ¿no? Porque al final la importancia es que se estudie, pero luego eso sirva para tener una buena trayectoria profesional y puedan encontrar los trabajos, más que el trabajo en sí mismo, sino que se encuentre aquel sitio donde puedan desarrollar los talentos, ¿no? Que todos tenemos, ¿no? Y creo que esto nos está consiguiendo. Base a esto, pues nosotros lo que hemos hecho es impulsar este libro, y este libro realmente lo que pretendemos es dar a conocer precisamente que los niños pueden ser verdaderos líderes, ¿no? Desde esos valores, ¿no? Desde ese propósito que tienen que buscar, ¿no? Para conseguir esa energía necesaria, para hacer todo el esfuerzo que tienen que hacer. Vamos, que yo creo que es que no nos damos cuenta que los niños se pasan 8 horas todos los días en el colegio, más luego todas las horas de más, ¿no? Que pasan estudiando, y yo creo que eso tiene que tener un retorno, y ahora mismo eso no está teniendo ese retorno, ¿no? O sea que por lo menos algo hay que plantearse al respecto, ¿no? Muchas veces se plantea el tema de que no se consigue que los profesores no tienen autoridad y todo esto. Bueno, pues esto es una solución para que los profesores tengan autoridad, porque la autoridad no es otra cosa que el respeto, y ese respeto se gana igual que en el liderazgo de servicio, es decir, con esos valores, ¿no? Ponerlos en acción, ser coherentes y tener ese propósito de aportar a los niños, ¿no? Esos conocimientos, ¿no? Esa vocación, que muchas veces esa falta, ¿no? En el profesorado, ¿no? Y cuando los niños son esponjas, o sea, al final, si ven que un profesor les quiere, pues ellos les siguen. O sea, es que eso es clave, ¿no? Y lo que pasa es que no se está utilizando, ¿no? Pero es así. Y luego lo que hemos intentado es conectar lo que es realmente la educación, lo que debería ser la educación, con el mercado de trabajo. Que eso yo creo que es algo que faltaba, ¿no? Ese punto de unión entre lo que estamos educando y el mercado de trabajo. Las soft skills son esenciales porque ahora mismo, en este momento de cambio, tú sabes que puedes estudiar alguna materia, pero tú sabes perfectamente que a lo mejor mañana esa materia ya no vale, o tienes que cambiar de profesión. Ahora mismo todos nos estamos reinventando. Pues para poderte reinventar, lo que tienes que tener es una excelente base, ¿no? Y la excelente base se trata de, pues, tener claros cuáles son tus valores para tu toma de decisiones, para saber tomar estrategias, ser proactivo, estar en constante proceso de aprendizaje, saber comunicar, saber empatizar, bueno, pues cuidar la salud también, porque si estás enfermo pues no vas a poder trabajar no lo suficientemente, ¿no? Pues
todo ese tipo de cosas, ¿no? Que son la clave del liderazgo realmente. Mm. Pues es lo que tenemos que incidir para que, bueno, cuando llegue el momento, pues esa persona sepa maniobrar. En realidad lo que estamos haciendo es generar gente libre, ¿no? Que a lo mejor eso es lo que no se ha querido durante mucho tiempo. Lo dejo ahí. Buena Pero esa es la puntualización. realidad. Buena puntualización haces ahí, Miriam. Yo tengo esa misma sensación, o sea, creo que estamos perdiendo en ese sentido una oportunidad fundamental, por eso es tan importante este tipo de libros colaborativos que vosotros compartís. Estamos perdiendo quizás una oportunidad desde el ámbito educativo para desplegar otras habilidades que van a ser sumamente importantes y, como tú bien dices, quizás la parte de aprendizaje más técnico va a cambiar tanto en los próximos años que ni siquiera somos capaces todavía de vislumbrar todos los cambios que vamos a contemplar en los próximos años. Pero sin lugar a dudas, establecer una base en esos valores que tú comentas, en ese desarrollo del liderazgo desde la libertad de poder tomar decisiones, sentirnos responsables y, por supuesto, desde la educación, desde el cariño. Si algo han necesitado y necesitan ahora mismo nuestros niños y nuestras niñas es precisamente que se les eduque desde ese cariño, ¿no? Desde esa capacidad de comprender todo lo que ha supuesto también todos estos cambios que hemos vivido en los últimos tiempos con la pandemia, ¿no? Y yo, por ejemplo, hice una propuesta hace algunos meses para procurar que dentro de la parte curricular del colegio, en este caso al que asiste mi hijo, se establecieran talleres de educación emocional. O sea, me parece que es fundamental que estemos en contacto con lo que nos pasa, en contacto con lo que sentimos, en contacto con ser capaces de comunicarnos sobre ello, capaces de empatizar unos con otros sobre este tipo de cuestiones, y que eso al final va a hacer que esas personas sean mucho más capaces de trabajar en equipo o estar en empresas y sin duda, sin lugar a duda, desplegar sus talentos, ¿no? Sin embargo, tengo la misma percepción que tú indicas, y es que eso todavía en la educación no se está desarrollando demasiado, y es una pena que se pierda una oportunidad como la que tenemos hoy en día o como la que tenemos ahora, para ser mucho más conscientes de la necesidad que hay de poner todo esto en práctica, en marcha, y casi diría que de una manera urgente, ¿verdad? Bueno, pues realmente es muy urgente, pero también es cierto que bueno, si no te lo dan, lo tienes que buscar. Sí, O sea, yo ha llegado un punto en que no dependo de otros, ¿no? O sea, a nosotros no nos lo han dado es y aquí cierto, estamos, ¿no? cierto, cierto. Pues a buscarlo, ¿no? Yo Sí. creo que lo que hemos querido trasladar también con el libro es eso, ¿no? Lo que vamos a necesitar. Que no te lo están dando, pues sabes que lo tienes que buscar de otra manera Uh-huh. y lo tienes que practicar, ¿no? Y darle eso a tus hijos, ¿no? Que al final es lo que les va a facilitar la vida, ¿no? O sea, yo creo que no es tanto dar cosas materiales, que al final eso, el tener, no les llena, porque si tú les ves, o sea, vamos a ver, estamos mirando ahora mismo el nivel de estados de ansiedad, de problemas mentales, psicológicos que están teniendo los niños ahora mismo, y es que te Correcto. quedas asustado, ¿no? Y Mm. yo creo que hay que darles estas herramientas que les puedan ayudar a gestionar pues todas esas situaciones complicadas que viven en el día a día, que son muy complicadas. O Efectivamente. sea, bueno, cada uno tiene su mundo, ¿no? Pero que ahora hay muchas familias que están desestructuradas, que bueno, pues las relaciones no son fáciles y todo eso hay que gestionar. Y a los niños no tienen estas herramientas ahora mismo. Entonces, bueno, pues si no te las dan, hay que buscarlas. Yo creo que eso, ser consciente de eso, pues es lo más importante, porque al final, si tú tienes esa base, ¿no? Y tienes esa buena base de vida, pues vas a saber gestionar cualquier cosa, ¿no? Que te venga, y vas a poder superar y vas a poder cambiar y vas a poderte reinventar. Pero si tú no tienes esa base sólida, pues puedes saber mucho, propiedad intelectual, por ejemplo, y,
Y claro, si se te cae la propiedad intelectual, a ver qué haces, ¿no? O sea, Sin duda, pues eso, sin ¿no? Pues duda. eso es lo que se trata, ¿no? Sin duda, sin duda. Y comentabas antes la importancia que tiene la salud y has sacado ahora precisamente el tema de la importancia que tiene y el valor que tiene el cuidar y el saber tratar la salud mental. Eh, Evidentemente la pandemia lo ha puesto todavía más sobre la mesa, ¿no? Era un tema que ya estaba ahí, pero ahora todavía ha quedado como mucho más patente. Cada vez hay más personas que tienen o que juegan un papel más visible en la sociedad, que lo manifiestan públicamente y eso es muy útil. Hablábamos antes de referentes, de referencias. También es muy importante que las personas sean valientes y compartan situaciones y circunstancias de salud mental, porque es indiscutible que no podemos ejercer ni autoliderazgo ni liderazgo si no hay una salud estable o establecida de por medio y que sepamos gestionarla y llevarla a buen puerto, ¿no? Llevarla de buena manera. Eh, Miriam, tú dirías que nosotras hace poco estuvimos haciendo aquí en Algeciras, junto con la Fundación Campus Tecnológico, con su directora Rosa Rodríguez, hicimos un think tank sobre el desarrollo del talento y hablamos de varios temas, ¿no? Pero uno de los que estuvimos hablando fue de liderazgo inclusivo. Estuvimos hablando de la diversidad y de la inclusión, de la importancia y el valor que eso tiene. Y bueno, nos acompañó en esa mesa redonda dos mujeres que para mí también son dos grandes referentes de liderazgo. Una la tenemos un poquito más cerquita, que es Mar Perrote, que se dedica, es directora de los laboratorios analíticos en CEPSA, pertenece a CEPSA. Ahí es nada, una mujer liderando en la parte de la industria y un grandísimo ejemplo de liderazgo en femenino. Y también tuvimos la oportunidad de contar con Merced Bray, ¿no? Merced Bray hablaba mucho de la importancia que tiene ahora mismo en nuestra sociedad incluir lo femenino en las empresas, en las organizaciones, por el papel que juegan dentro de la sociedad. Y ella comentaba que nosotras tenemos como esa responsabilidad, o sea, ni siquiera vamos a decir oportunidad, sino incluso ella lo veía como una responsabilidad. El que haya personas, mujeres en este caso, que hagan esa mentoría de la que tú nos estabas hablando antes, para dar, digamos, capacidad a otras personas a entender que hay referentes y que hay mujeres que están liderando el cambio, entendiendo que estas soft skills, nosotras digamos que algunas ya las traemos casi como más aprendidas, ¿no? Vamos a decirlo. Así que jugamos con esa ventaja en esta parcela. ¿Cuál sería tu opinión sobre este tema? Bueno, yo creo que al final eh, todas eh, tenemos esa oportunidad, ¿no? Yo creo que no, que nadie puede decir que no tiene oportunidad de liderar, ¿no? Yo postulo que todos podemos, ¿no? Pero que nos tenemos que comprometer con ese liderazgo, ¿no? Y buscar la excelencia, ¿no? Y buscar esa excelencia que excelencia no significa ser el mejor de todos, sino simplemente trabajar por ser mejor todos los días, ¿no? Y por lo tanto, desde ahí, cada una de nosotras podemos, ¿no? Podemos hacerlo, ¿no? Y podemos comprometernos con eso. Yo creo que también tenemos que vencer esos miedos que muchas veces nos vienen, ¿no? Yo no voy a poder, o muchas veces también tenemos que buscar nuestra propia responsabilidad, que, que bueno, que es verdad que las mujeres, en muchos casos, pues tenemos muchas cosas en nuestra cabeza. Tenemos que llevar nuestra casa, tenemos que llevar nuestros hijos, tenemos que llevar el puesto de trabajo, ¿no? Y al final, pues todo eso, pues hay algunas mujeres que dicen, bueno, me tengo que limitar, ¿no? Y se limitan, ¿no? Pero aquí yo creo que lo importante es que las que quieran y que quieran llegar, que puedan hacerlo, ¿no? Y yo creo que muchas veces es cuestión de actitud, de cuando empiezas, ¿no? Por lo pequeño, porque a lo mejor si lo vemos muy alto, ¿no? Pues nos tiramos para atrás, porque las mujeres sí que somos de
de que nunca estamos suficientemente preparadas, ¿no? Que tenemos ahí 800, un currículum que, vamos, que es toda la pared, ¿no? Y resulta que a lo mejor sale un puesto y no cumplimos 2 características y no nos presentamos. Y en cambio un hombre pues no cumple 7 y sigue ahí presentándose y al final se lo dan. ¿Sabes? O sea, que muchas veces es también que tenemos que echar el paso ese para adelante. Y creo también que precisamente con el dar, con el hacer crecer, ayudar a crecer a otros, pues precisamente podemos desarrollar esa actitud, ¿no? De que otras mujeres puedan llegar a donde quieran, porque hay que darles ese empujoncito. Yo creo que desde ahí, todo. Y además, yo tengo que decir algo, o sea, yo tengo que decir que a mí me han ayudado muchos hombres a estar donde estoy. Y no tengo que decir nada más, ¿no? O sea, yo creo que cuando tú estás hablando de algo que es creíble, que estás llegando, ¿no? Que la gente lo quiere, lo queremos todos, hombres y mujeres. Que por lo tanto no hay obstáculos para llegar. Has reflejado una cosa, Miriam, que me parece importante y es que quizás en ese sentido las mujeres somos mucho más autoexigentes con nosotras mismas, ¿no? Se habla mucho del síndrome de la impostora, ¿verdad? Es una cosa que se usa para definir más a la mujer en este caso, porque es verdad que sufrimos mucho más de ese síndrome habitualmente a la hora de sentir que somos capaces, que estamos preparadas y por eso es tan importante esto que has mencionado en varias ocasiones del empujón, ¿no? De ayudar a impulsar. Hay una cuestión que también comparte Visila Bococo, que sé que también conoces, y es que ella dice una cosa que me parece maravillosa. Dice, las mujeres que van subiendo tienen la obligación de coger la mano a la otra, a la mujer que viene detrás para que siga ascendiendo la escalera. A mí esa frase me parece poderosísima. Tiene un valor enorme para seguir hablando de lo que estamos diciendo del dar, el liderazgo de servicio. Otro gran ejemplo, Visila, sin duda. Sí, no, Visila además es que lo hace. Sí. O sea, yo la experiencia que tengo con Visila es que si ella puede aportar, aporta. Sí. Siempre. Sí, cierto. O sea que yo creo que esa actitud proactiva de ayuda es la que debemos comentar, ¿no? Entre nosotras, porque sí que es verdad que muchas veces pues hay mujeres que no están haciendo eso, ¿no? Y muchas veces, y hay que decirlo, ponen zancadillas, ¿no? Y Así es. eso nos lo tenemos que mirar, ¿no? Porque muchas veces echamos la culpa a otros, ¿no? Y yo creo que antes de echar la culpa afuera, ¿no? Debemos echarnos, o sea, mirarnos Mirar nosotros dentro. y dónde podemos mejorar nosotros, ¿no? Porque tenemos bastante que aprender y bastante que mejorar, ¿no? Y que además que no nos hace depender de otros, sino que simplemente mejorando eso mejoraríamos muchísimo, ¿no? Nuestra situación. Comparto completamente contigo esa visión, ¿no? O esa idea de si fuésemos más capaces de ser colaborativas y de hacer cosas en común, posiblemente impulsaríamos muchos proyectos y mucho más grandes. O sea, unir fuerzas en ciertas áreas, sin lugar a duda, lo que hace es impulsar todavía más y que el eco llegue aún más lejos. Con lo cual, creo que como bien dices y como bien comentaba Merced en ese think tank que te comentaba antes, es responsabilidad de todos y de todas, realmente. Sí. Estar ahí impulsando, apoyando y ofreciendo la posibilidad a otras personas que quieran estar, que puedan entrar. Sí, yo vamos, soy partidaria de eso al 100% y además te voy a decir algo, yo creo que tenemos puntos de unión y creo que el punto de unión básico al final son los valores, ¿no? Las personas con valores no se dedican a poner zancadillas a nadie, ¿no? Y lo que hacen es ayudar a otros, ¿no? Seamos hombres o mujeres, ¿no? Sí. Y yo creo que debemos partir de ahí y desde ahí construir, ¿no? Y creo que desde ahí es desde donde tenemos que trabajar para conseguir pues precisamente pues esta igualdad. Vamos, yo muchas veces cuando hablamos de brecha salarial, ¿no? Que dices, bueno, pues está la brecha, pero
La brecha muchas veces se produce porque a lo mejor nosotras hemos decidido coger media jornada en lugar de la jornada completa, ¿no? Y lo que pasa es que estamos tomando erróneamente la decisión porque no valoramos el importe económico ni tampoco la proyección profesional que estamos perdiendo a la hora de tomar esa decisión. Yo creo que si nosotros valoráramos tanto una cosa como la otra, ¿no? Sobre todo el tema económico, ¿no? Lo que se está dejando de percibir por esa persona en toda su vida laboral, eso no lo hacemos porque simplemente hacemos las cuentas y decimos, bueno, tú ganas 1.000 y yo gano 5.000, entonces pues deja las 1.000, pero no se está valorando toda la trayectoria y sobre todo que una persona no pueda desarrollar sus talentos, que eso es al final lo que más daño le va a hacer. Entonces, yo creo que si nosotros hiciéramos ese estudio, que yo no hago nada más que decir, hay que hacer este estudio, bueno, pues si hiciéramos este estudio y se lo presentáramos a los hombres, yo te digo que lo entenderían perfectamente y buscarían soluciones alternativas para que una mujer no tuviera que coger la media jornada. Claro, si eso no le merecería la pena. Claro, si lo estimásemos como sociedad y hiciésemos número, como tú nos indicas, como bien nos indicas, nos daríamos cuenta de que estamos dejando de perder un enorme talento por el camino sin prácticamente hacernos conscientes de ello. Y escuchándote, Miriam, me venía la palabra sacrificio a la cabeza, ¿no? Porque al final es como quién tiene que hacer el sacrificio, ¿eh? Porque se utiliza esa palabra para expresarlo así, ¿verdad? Y resulta realmente complicado de comprender que actualmente haya que seguir pensando en esa palabra del sacrificio, porque otra cosa es que tú libremente, volviendo a la palabra libertad, como decías antes, libremente elijas o decidas. Pero otra cosa es que te sientas, digamos, obligada o presionada a hacer ciertos sacrificios en tu parcela profesional, porque hablamos en femenino, porque habitualmente es la mujer la que lo suele hacer, y que eso merme tu capacidad de seguir creciendo y desarrollándote en esa área también. Cosas que precisamente hay estudios interesantísimos ya sobre ese tema y que expresan y explican cómo las madres trabajadoras tienen un impacto muy positivo en los hijos. O sea, que al final les están inculcando una serie de valores, de hacerles ver que hacer, digamos, poner esfuerzo, poner ganas o tener entusiasmo o seguir aprendiendo, ¿no? Todo eso al final está proyectándose en tus propios hijos, ¿no? Que están viendo como tu propio, digamos, tu curiosidad o tu inquietud por crecer como profesional al final hace que ellos también quieran imitarte, ¿no? Es sin duda un gran ejemplo. No, vamos, y además esencial, ¿no? Pero bueno, yo creo que no es tanto, yo creo que hablar de sacrificio ahora mismo en un tema laboral, si al final necesitamos la proyección profesional, porque necesitamos para pagar la hipoteca, para pagar los colegios, para pagar todo, al final, Sin duda. vamos, se necesitan 2 sueldos. Y al final lo que significa es que una de las personas se corta la carrera, ¿no? Y eso es lo que no hay derecho, ¿no? Porque estás privando a la persona de poder poner todos sus talentos en acción, ¿no? Y poder llegar al máximo. Y entonces eso, sinceramente, pues simplemente es injusto, ¿no? Y yo creo que eso es injusto. Y entonces lo que yo quiero decir es que al final, si hiciéramos y visibilizáramos realmente el coste real que está teniendo esa decisión, porque cuando se toman esas decisiones no se tienen en cuenta esos parámetros, pues no se tomarían. No se tomarían, ¿no? Porque hay alternativas. Porque a lo mejor sí, a corto plazo, te puedes estar ahorrando el pagar a una persona o el pagar una guardería. Pero en el largo plazo, imagínate todo lo que estás perdiendo. Sin duda. Incluida la pensión de la mujer, que queda reducida a la mínima expresión. Sin duda. Entonces, sin duda. cuando los hombres entienden muy bien el tema de los números. Sí.
Sí, por eso Nosotras no, nosotras somos bastante malas en eso. O sea, por, por eso me parecía tan eso de pedir dinero nos interesante. cuesta mucho. Cierto, cierto, pero por eso me parece tan interesante esto que tú comentas de si hiciésemos ese estudio en serio y viésemos plasmado en número lo que estamos dejando perder por el camino, posiblemente nos tomaríamos más en serio tomar otra serie de medidas para no tener que llegar hasta ese punto. Miriam, bueno, es un lujo, de verdad, compartir contigo inquietudes, impresiones, hablar de liderazgo, hablar desde los valores, sobre todo que se practican, ¿no? Que al final es lo que queda ahí, el reflejo de todo lo que estamos comentando. En la entrevista anterior tuve la oportunidad de entrevistar a Fernando Botella, que se ha conectado unos minutitos aquí. Sé que está hiper, mega, súper liado, con lo cual le agradezco enormemente que haya querido conectarse y escucharnos también. Y bueno, yo le lancé una pregunta, es algo que no hacía anteriormente en mis directos, pero empecé a hacerlo a través de una entrevista que le hice a Mercè Bray. Ella me dejó una pregunta que fue, mi invitado siguiente fue Fernando y se la lancé a él. Y a él le pedí que hiciese lo mismo, o sea, que me dejase una pregunta para quien fuese mi próxima invitada o invitado, le pudiese hacer esa pregunta. Entonces, te la voy a lanzar, la pregunta que nos dejaba Fernando Botella, porque estoy convencida de que luego él, de todas maneras, voy a tener la oportunidad el viernes de decírsela personalmente, pero va a ver este directo nuestro. La pregunta que nos compartía Fernando es esta. ¿Qué está haciendo en ese momento la persona que esté con nosotros? ¿Qué estás haciendo en este momento para ser valiente? Pues en este momento lo que estoy haciendo para ser valiente realmente es intentar eh, dar bueno, pues las pautas reales del liderazgo, ¿no? Hablar de valores en este país en estos momentos, pues no es fácil, ¿no? Tirarse a la piscina, ¿no? Y decir bueno, que hay que querer a las personas, entre otras cosas, ¿no? Eh, Pueden pensar la gente, bueno, está, bueno, pues tonta, ¿no? Está, bueno, pues son cosas que todo el mundo sabe, ¿no? Yo creo que hay que tener cierta valentía, ¿no? Para hablar de amor, para hablar de generosidad, en un mundo donde está puesta la visión en el dinero, ¿no? Y no tanto en la persona y en lo que son las personas. Qué bueno. Estoy de acuerdo contigo que quizás tenemos el foco puesto, por eso compartía contigo antes que es importante incluir lo femenino dentro del mundo, ya no solamente como dice Merced, bueno, yo sé que ella no se refiere solamente a las organizaciones, sino al mundo en general, ¿no? O a la sociedad en general. Y ahí es imprescindible hablar de lo que tú estás comentando, o sea, hablar de valores, hablar de amor, incluso hablar como hacen valientemente, como hacéis valientemente vosotras, Imelda, Merced, lo haces tú también, de compasión. Son palabras que todavía, digamos, son poco utilizadas o poco usadas en ciertos ámbitos, pero que son cada vez más necesarias. No solamente hablar de ellas, sino sobre todo y ante todo ponerlas en práctica, ¿no? Entonces, doy Yo la enhorabuena por esa valentía que tenéis. Bueno, la compasión, hice hace poco un artículo en Estrella precisamente de este tema, de la compasión, ¿no? Uh-huh. Y de la importancia que tiene la compasión en los demás, pero también creo que mucha gente cuando lo ve con sentido negativo, ¿no? El que te compadezcan, ¿no? Se ha visto como sentido Sí. negativo cuando es todo lo positivo, ¿no? Y yo creo que tenemos que saber pedir ayuda, ¿no? Cuando nos encontramos mal, ese pedir ayuda y, bueno, pues la otra persona pues te ayuda y ya está, ¿no? Uh-huh. No, hay que ser humildes, ¿no? Todos podemos hacer todo, ¿no? Y en este mundo en el que estamos viviendo es muy importante. Es muy importante el saber pedir ayuda y el colaborar y poder hacer cosas conjuntas, ¿no? Y para eso pues hace falta pues la humildad, ¿no? Saberlo pedir en un momento dado, ¿no? Y Uh-huh. también ahora que la gente se siente mal,
pues esa compasión, ¿no? Por estas personas y prestar esta ayuda que cada uno necesita. Ujú. Estoy completamente de acuerdo y quizás es un término que todavía nosotros en nuestra sociedad tampoco hemos comprendido completamente su dimensión o su valor, ¿no? Lo que significa la compasión. Para mí, la compasión tiene que ver con poner esa empatía en acción, ¿no? No solamente te comprendo, sino que intento hacer algo por eso que me está provocando lo que siento que te está ocurriendo, ¿no? Es un tema de volvemos a la acción siempre. ¿Ves? Sí, El ejemplo solamente se provoca cuando hay una acción de por medio, si no, no hay realmente esa autenticidad o esa coherencia entre las palabras y los hechos, ¿verdad? Miriam, pues te voy a invitar a que también puedas pensar o plantear alguna cuestión, alguna pregunta para esta persona, este siguiente invitado o invitada que pueda tener en la siguiente entrevista y que bueno, que le voy a hacer esa pregunta que tú nos compartas. vale. Pues yo voy a preguntar, ¿te comprometerías con liderar? Ujú. Qué buena pregunta también. Qué buena pregunta. Hablamos, creo que muy a la ligera de lo que significa el liderazgo y liderar es sin duda una enorme responsabilidad y como tú bien comentas en tu pregunta, hacer ese compromiso no resulta nada sencillo. O sea que es una magnífica pregunta también. Pues mira, ha sido un lujo compartir contigo Nada, esta conversación, hablar de estos temas que sigan sonando y resonando cada vez más, que se haga y que nos hagamos eco. Y bueno, pues que podamos compartir en breve algún encuentro, algún evento presencial y que podamos seguir disfrutando de esta maravillosa compañía y conversación que hemos nada, tenido. pues muchísimas gracias de verdad por haberme invitado y bueno, todo lo que pueda hacer pues lo haré y no y estaré, bueno, cuando quieras pues volveré a estar contigo, siempre que quieras y me encantará verte en uno de esos Liderar lo Nuevo, presencial en el SILC, Qué en bueno. Networking con Corazón y bueno, esta vez no puedes venir al encuentro de liderazgo porque es mañana, pero al siguiente te reto. Espero, ojalá, ojalá. No te puedo decir cuándo, fecha, pero lo que está claro es que vamos a provocar rápidamente ese encuentro bueno, sea allí o sea aquí o donde sea, pero está claro que nos vamos a ver en breve. Así que te Sí. mando un caluroso abrazo, Miriam. Un placer haber compartido esta conversación contigo y bueno, te seguiré muy de cerca porque siempre aportas cosas de mucho valor y es un auténtico lujo escucharte siempre. Así que te Pues mando un abrazo muchísimas enorme y mi gracias y nada, agradecimiento. estoy a tu disposición. Un beso fuerte. Un abrazo y muchos besos. Cuídate. Hasta, hasta luego. Hasta luego.